La capilla abandonada. Relatos de carretera. Hola, ¿qué tal? Antes que nada quiero agradecerles a todos los colegas operarios por tener el valor de contarnos sus historias. Sé que es difícil traer a la mente de nuevo experiencias no tan agradables, solo para entretener a los demás. Por eso me animé a mandar esta historia. Espero les guste. Me gustaría mantener el anonimato si no es gran problema. Había una ruta que repetía con regularidad durante la cual recorría la carretera 57 de Querétaro. Cerca de ahí, en el camino de ida, era habitual que en la orilla se pudieran encontrar cruces de metal, madera y otros materiales señalando lugares donde habían ocurrido accidentes que habían terminado de manera trágica. Frente a esta capilla había una cantidad anormal grande de dichas cruces al pie de la colina donde la capilla se levantaba. Ese lugar siempre me dio algo de escalofríos, porque no me imaginaba que pudiera haber pasado para que tanta gente perdiera la vida en ese tramo, y más porque no es particularmente escarpado o con muchas curvas. Es más bien recto y de baja velocidad. Ese tipo de lugares al principio te llaman mucho la atención. Después te terminas acostumbrando tarde o temprano. Pero después de pasar la etapa en que ya se te hace normal ver todo ese tipo de cosas, al final, como que la curiosidad vuelve a apoderarse luego de un tiempo, por lo que decidí, una de las tantas veces que me tocaba pasar por aquel tramo, y traía bastante tiempo, detenerme al pie de la colina. Me orillé y busqué un camino para poder subir a la capilla con todo y tractor. Encontré un camino a un lado por donde apenas cabía el tractor. Intenté subir con él, pero la verdad me dio miedo cuando vi que podía ser peligroso. Así que lo dejé estacionado por ahí y decidí subir a pie total. No era una gran distancia. Solo me daba flojera tener que subir caminando. Llegué al frente de la capilla. La puerta estaba abierta y me metí. Todo se veía abandonado, lleno de polvo y los ventanales rotos. Parecía como si nadie se hubiera parado ahí desde hace bastante tiempo. Me dio curiosidad y seguí husmeando. La verdad, no había mucho que ver, así que me dirigí hacia el altar principal y me persigné. Me senté en una de las butacas polvorientas y me puse a pensar en por qué estaría abandonado ese lugar. De pronto, cuando estaba viendo el crucifijo ya viejo y algunas vitrinas que aún tenían algunos cristales en buen estado, donde aún se podía ver el reflejo, fue cuando pude ver muy apenas algo en uno de ellos, lo que parecía ser una niña parada detrás de mí. De inmediato volteé para ver a la niña y preguntarle qué hacía en ese lugar. Pero cuando volteé la cabeza, no vi absolutamente nada. De nuevo volví a ver el reflejo de cristal y de nuevo nada. Entonces decidí levantarme creyendo que lo que había visto había sido producto de mi imaginación, y fui a donde vi que la niña estaba parada. Entonces empecé a escuchar como una especie de susurros que luego se oían como quejidos lejanos. Ya para esos momentos estaba bastante asustado. Todo se fue al carajo cuando de repente sentí que alguien me tocaba el hombro claramente. Salí corriendo fuera de la capilla.
Me detuve como a 10 metros de la puerta y volteé a ver el lugar como tratando de explicarme a mí mismo lo que había pasado cuando de repente solo vi un rostro que se asomó por uno de los lados del marco de la entrada. Entonces sí salí corriendo, sin pensarla directo al tractor. Arranqué y me fui sin dejar de ver por el retrovisor. Luego de un tiempo decidí preguntar en la ciudad a ver si alguien sabía qué había pasado en ese lugar. Y me dijeron que todas esas cruces eran porque en una ocasión se celebraba un evento en la capilla y un camión se había llevado a una gran cantidad de personas tras perder el control. Desde entonces nadie iba a esta porque recordaban cosas feas al estar cerca. Entendí entonces que aquella niña era uno de esos espíritus que se había quedado en el lugar luego de tan terrible tragedia. Y al entrar yo, luego de tanto tiempo, al parecer llamé su atención. La verdad, nunca me volví a detener en ese lugar porque me daba miedo toparme con más espíritus, o lo que fuera con lo que me había topado ahí. Pero sí me quedaba viendo la colina y a veces podía distinguir una silueta que me observaba a lo lejos. Bueno, eso es todo lo que tengo para contar. Ojalá les haya entretenido mi relato. Muy buenas noches. El paradero fantasma. Relatos de traileros. Muy buenas noches. Saludos a la audiencia. Si eligieron mi historia, gracias de antemano. Mi nombre es Carlos. Tengo 41 años y soy originario de Celaya, Guanajuato. Llevo dedicándome a esto de ser operario de camiones más o menos cerca de unos 20 años. Mi familia siempre había estado metida en este tipo de oficios relacionados con el transporte, y digamos que me terminaron heredando el gusto por ello. Cuando apenas empezaba a aventarme mis primeras manejadas, casi siempre iba acompañado de mi padre o algún tío que me sabía manear y tenían experiencia recorriendo algunas rutas en particular. En una ocasión, mientras andábamos por una carretera rumbo al estado de Nevada, se nos hizo de noche debido a un par de contratiempos. La ida era llegar a Las Vegas para dormir en algún motel de paso o algo por el estilo. Nada lujoso ni nada de eso. Pues el punto es que llegamos a una especie de pensión en medio del desierto. Brillaba bastante en medio de la oscuridad. Parecía ser el único lugar habitado en medio de aquella soledad. Pues conforme nos acercábamos, empezamos a distinguir que era una especie de paradero de camiones en un truck stop, como se les dice habitualmente, y se veía como un buen lugar para detenernos y tomar tal vez un baño, comer algo y descansar. Y claro, aprovechando ya de una vez el momento, recargar algo de diésel para que ya no tuviéramos que parar en Las Vegas. Me acuerdo muy bien que, a pesar de que las luces y las máquinas lucían en buen estado, limpias y sin daños, el lugar daba una sensación de desgaste, como si muchas cosas hubieran pasado ahí. Nos dimos cuenta luego de mover el camión para pedir que nos dieran un lugar en la pensión, que ésta estaba abierta y que nadie parecía estar atendiendo o registrando las entradas y salidas. Imaginamos que tal vez la persona encargada estaría dormida, así que mi padre decidió meter el tráiler para ir desenganchándolo y revisarlo a ver si faltaba aire en alguna de las llantas o había objetos extraños
que se hayan quedado atrapados entre las estructuras estrechas. Pero nunca apagó el camión, pues no estábamos seguros que sí había alguien en el lugar realmente. Pero ya saben, para ir ahorrando tiempo, ya que era muy noche y nos surgía una buena dormida. Total que pasaron como 20 minutos y nada de nada. No se veían señales de nadie que estuviera atendiendo. Pero luego de ese rato se nos empezó a hacer aún más extraño que no habíamos visto a nadie más. Al principio pensamos que se debía a la hora. Eran como las 3 de la mañana. Suponíamos que todos estaban dormidos. Pero aún así, en lugares como ese, sigue habiendo un mínimo de actividad de parte de los trabajadores e incluso de los traileros que, habitualmente, tienen algo desajustados sus horarios de sueño. Aquella situación se nos hizo ya demasiado rara y decidimos explorar un poco la pensión y la pequeña tienda que hay siempre en esos lugares. No encontramos nada. Nuestra curiosidad fue creciendo y nos metimos incluso a las oficinas de los guardias. Todas las puertas estaban abiertas. Nada nos impedía meternos donde quisiéramos. Como ya dije, nos metimos a las oficinas de los guardias y desde ahí pudimos echarle un ojo a las cámaras de seguridad. Había bastantes. Una en la pensión, desde la que vimos el tráiler. Otra donde se veía la carretera, que lucía muy tenebrosa. En esa cámara pudimos ver cómo un par de coyotes se detenían frente al lugar y se quedaban viendo para acá atentamente. Y de pronto salían corriendo como si hubieran visto algo que los asustara. Entonces volteamos a ver la cámara que apuntaba a la tienda donde nos habíamos metido y vimos una persona parada en la entrada. Pero más que persona, aquello era una sombra, o al menos así es como siento que se puede definir porque, a pesar de que las cámaras no eran de gran resolución, no parecían verse borrosas ni pixeleadas. Y aún así la silueta de aquello que veíamos se difuminaba en los bordes. Pues ignorando todo aquello, mi padre decidió ir a encontrarse con lo que creíamos era uno de los trabajadores, para poder hacer el trámite de la pensión y rentar un par de camas para poder dormir. Lo que nos terminó causando un medio infarto a los dos fue cuando mi papá salió y se dirigió a la puerta. Al salir no vio a nadie. Se aproximó al lugar donde se supone que estaba aquella entidad y no lo vio. Pero lo que yo estaba viendo en las cámaras, y lo podía distinguir perfectamente. De inmediato mi padre se regresó y vio aterrorizado cómo esa sombra seguía ahí, y cómo cuando se asomaba para tratar de encontrarla, no podía verla en la tienda. Entonces, ya espantados, nos paralizamos del miedo cuando vimos que la sombra empezaba a moverse en dirección a la cabina donde estábamos. Volteábamos y volteábamos para afuera, queriendo ver esa cosa, pero nuestros ojos no lograban captar nada. Y finalmente vimos en la cámara cómo se paraba en el marco de la puerta a punto de entrar y de repente se apagaron las pantallas. Ahí fue cuando el instinto entró en acción y salimos corriendo como gallinas sin cabeza a toda velocidad y sin mirar atrás. Nos subimos al camión y arrancamos sin detenernos a reenganchar la carga. Condujimos toda la noche hasta Las Vegas y ya no rentamos ni un motel ni nada. Nos dormimos en el tráiler y como pudimos una vez se nos pasó el susto.
Luego de informar que habíamos dejado la carga en aquel lugar, y después de la regañada que nos dieron por abandonarla, nos informaron que habían encontrado la caja en medio del desierto, que lo único que quedaba del lugar que les habíamos hablado eran las ruinas quemadas de ese establecimiento, y nos contaron que no éramos los primeros a los que les pasaba, pues ya existían historias similares. Aquel era un truck stop fantasma y se había quemado ya hace mucho tiempo por una negligencia en el área de carga de combustible. Dicen que hubo muchos heridos, pero solo un muerto. El que atendía la tienda se durmió y cuando quiso salir se quedó atrapado y nadie se dio cuenta de que seguía dentro hasta que los bomberos apagaron las llamas y vieron su cuerpo ya calcinado por completo. Mi padre y yo imaginamos que esa era la sombra que vimos, y que lucía así de negra y sin rostro debido a la muerte que tuvo aquel pobre hombre. Muchas gracias por leer mi relato. Espero que el programa siga por el mismo camino y que más gente los escuche. Entre la niebla, basado en una anécdota real. Relatos de la carretera y traileros. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Roberto Vargas. Tengo 53 años. Y a lo largo del cumplimiento de mi oficio, he experimentado muchas cosas tanto agradables como extrañas, y algunas otras terroríficas. Pero aquí les va una de las que en lo particular me deja pensando aún hasta el día de hoy. Tengo que ser sincero porque realmente no recuerdo dónde me ocurrió esto, ya que luego de lo sucedido tengo lagunas mentales. Y hay partes de los sucesos de ese día o días que no puedo recordar. Así como información que es confusa y que me mezcla la cabeza. Una disculpa de antemano. Pero aún puedo rememorar los hechos que me ocurrieron por los cuales mi mente se ha ido deteriorando y por la cual dejé de ser operario hace algún par de meses, debido a que no he podido dejar de ver cosas raras, y esto me ocurre más y más seguido. Lo que interfiere con el correcto desarrollo de mis actividades. Recuerdo estar conduciendo por una de esas carreteras largas que se pierden en los horizontes de lo extensas que son. Como le debe haber pasado a muchos colegas acá, ese tipo de trayectos pueden ocasionar una somnolencia muy difícil de quitar. Fue lo que precisamente a mí me hizo pensar en ese momento que estaba en un sueño, pues de repente el ambiente empezó a llenarse de niebla. Primero ligera, pero conforme avanzaba se volvía más y más densa, lo que causó que redujera la velocidad por precaución, pues en un momento la niebla llegó a ser tan pesada que no podía ver ni un par de metros más adelante del cofre del camión. Tuve que detenerme porque ya no podía ver nada. La niebla, además de ser tremendamente espesa, empezó a tomar un coloramiento oscuro, al grado en que, más que niebla, parecía una especie de humo a nada de ser negro. Era una sensación extraña ver tal oscuridad frente a mí, mientras en la parte de arriba podía ver el sol como solo un punto apenas brillante. Empecé a bajar la velocidad hasta que estuve a vuelta de rueda y encendí las luces, pero al hacerlo empecé a divisar entre la niebla figuras extrañas. Primero fue una cercana al cofre, que parecía alejarse del tractocamión. Se movía justo a la velocidad necesaria para que no le alcanzara.
Después empecé a ver más y más. Creía que eran personas, aunque no las podía distinguir claramente. Empecé a ponerme nervioso. No sabía cómo reaccionar y no imaginaba cuánto faltaría para salir de esa zona. Entre los nervios y la impotencia, tomé una pésima decisión. Bajé la ventana, me asomé y le grité a la figura para preguntarle qué se le ofrecía. Ya sé que se oye tonto, pero estaba tan nervioso y tenía tanto miedo que fue lo único que se me ocurrió hacer. Tal vez hubiera sido mejor jamás haber abierto aquella ventana, porque al parecer, cuando aquella criatura me escuchó, vi cómo lo que parecían ser sus piernas se desplegaban como si hubieran estado dobladas todo ese tiempo, y sus brazos crecieron. Terminó siendo una enorme figura de varios metros de altura que se movían de forma extraña y grotesca. Se echó para atrás y se perdió en la niebla. Luego de cerrar la ventana a toda prisa y con la frente llena de sudor, vi como muchas de esas figuras se estaban alineando a los lados de la carretera, pero no hacían nada. No se movían, solo se acercaban, pero se acumulaban a los lados del camión. Solo escuchaba una especie de gemidos o quejidos o susurros. No sé la verdad cómo definirlo, y así fue durante 15 largos minutos hasta que vi el final de aquel infierno. Una vez más, la luz del sol cuando la niebla quedó bastante atrás. Me orillé y me desmayé. Solo eso recuerdo con claridad, y lo que recuerdo después es estar llegando al destino y estar descargando la mercancía. No hay memorias en mi cabeza entre el momento en que salí de la niebla y cuando estaba ya descargando. Eso es lo que alcanzo a recordar. Espero les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima y muy buenas noches.